ya como a los 6 meses, yo con mi oración y dibujando, me doy cuenta de que esos dibujos malísimos que yo estaba haciendo me están saliendo mejor, pero nada parecido a los dibujos de Último, a los de Miguel Ángel. Adivine qué conclusión saqué yo ahí. Las oraciones estaban haciendo efecto. Que no era la oración lo que me estaba haciendo efecto, que era la práctica que estaba mejorando mi dibujo, porque nunca me llegó el espíritu así y digo, andar, y la práctica lo que mejora al artista y lo hace. Y de ahí entonces fue que yo comencé a buscar una escuela donde estudiar. Primero fue Bueno, nos encontramos de nuevo en el despacho del señor director de la Escuela de Filosofía para darle continuidad al Archivo de la Voz, uno de los programas de la gestión que encabeza el profesor Eulogio Silverio. ¿Y qué cosa? Hoy nos encontramos justamente para entrevistar al anfitrión del Archivo de la Voz, al creador de este programa, que es el profesor Eulogio Silverio. Nos acompañan en este encuentro el profesor José Flete Morillo, el profesor Dusti Muñoz y naturalmente el profesor Eulogio Silverio. El profesor Eulogio Silverio es un profesor de larga data en la universidad, es egresado de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tiene una vasta experiencia como profesor viajero, una vasta experiencia también como fundador de revistas, Ayer, Identidad, Logos, allá por los años, principios de los 2000, finales de los 90. Es también un activista promotor de la filosofía dentro y fuera de la universidad. Se puede uno hacer alusión a las 24 horas de filosofía, que es ya un clásico en los pasillos de la universidad, y no solo de la sede central, sino de los centros regionales donde ha servido, porque también es un profesor que ha quemado sus 40 días de desierto sembrando esperanza y sembrando ideales cada fin de semana en varios centros universitarios regionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es autor de una vasta obra intelectual, la mayoría de la cual está dispersa en revistas y medios, algunas de las cuales, como habíamos dicho, las ha fundado él mismo, y es el autor de un texto que va para su tercera edición, que es el problema de la elección moral. Es un texto que es un referente porque es uno de los pocos textos de diálogos filosóficos que se han producido en el país. Me toca darle la bienvenida formal al profesor Eulogio Silverio, nuestro anfitrión, igual que al profesor Flete Morillo, igual que al profesor Dusti Muñoz. Muchas gracias, profesor. ¿Y qué se siente, profesor, uno ser como un invitado en su propia casa? Usted que ha fundado este programa, precisamente a propósito de su gestión como director de la escuela, ocurre que hoy lo vamos a entrevistar, 3 colegas suyos, por cierto. Bueno, supongo que a la mayoría, cuando se sientan aquí, no saben por qué lo han traído. Pensarán que no tienen mucha cosa que decir, pero vamos a ver entonces ustedes que me han tomado en cuenta, como dicen ellos también. ¿Será que para ustedes alguna cosa sería importante decirla? Entonces vamos a ver qué sale. Bueno, si me permiten, ¿verdad?, los colegas, yo comenzaría preguntándole, ¿qué pasa en la vida, en la juventud, en el desenvolvimiento profesional? Porque no dije que el profesor Silverio primero estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes. ¿Qué hace que el hoy profesor Eulogio Silverio se interese por este área del saber humano, la filosofía? ¿Cómo surge? ¿Qué pasó ahí? Bueno, surgieron casi al mismo tiempo
el interés por la filosofía y las artes plásticas. Más bien en las artes plásticas primero, pero luego eso me llevó al otro. Y eso surgió en Capotillo, en el barrio Capotillo. Yo recuerdo bien que fruto de una especie de crisis porque tuve un contratiempo en un taller donde trabajaba. Yo era un muchacho, pero me mencionaron, tu maldita madre, me dijo un muchachito y eso en el campo no se perdonaba. Y yo recuerdo que reaccioné violentamente. Y desde esa vez yo como que me cogí miedo. Yo mismo me cogí miedo y me aislé. Entonces, al estar aislado en mi casa leyendo, surgió el deseo como por expresarme a través del dibujo, un dibujo malísimo naturalmente. Y luego entonces, cuando ya estoy vinculado con el dibujo y toda esa cosa, comenzó una relación con los problemas sociales. Estaban de moda, ustedes saben, los partidos de izquierda, los movimientos de izquierda en el barrio Capotillo, y de repente ya me veo yo involucrado, interesado por los problemas políticos, y los partidos de izquierda en esa época, todos tenían a la filosofía en un alto valor. No sé, o por lo menos en el grupo en que yo me vinculé, se decía que no se podía ser un verdadero socialista y un verdadero militante de izquierda si no se sabía filosofía. Entonces eso me llevó a leer el libro de que se daba aquí en 011, el de Tulio Echarvela, que era un manual marxista, pero tenía todas las categorías del marxismo, las leyes de la dialéctica y todas esas cosas que realmente me involucraron en eso. A partir de ahí, de esa lectura, que la comenzamos con José Mendoza y Juan de la Cruz. Juan era un militante de izquierda verdadero, allá en Capotillo, y José era no tan militante, era un militante teórico, porque José lo que le gustaba era más leer que otra cosa, pero no tenía esa militancia política de hacer huelga ni de tirar piedras, esas cosas. Pero entonces ese círculo, José muy lector, Juan es un súper lector y trabajador, eso siempre lo he reconocido. Juan siempre ha producido, Juan de la Cruz siempre ha producido texto, aún de madrugada, hace de todo y él tiene una disciplina de trabajo. Entonces eso, estar involucrado en eso, en el Liceo Capotillo, me lleva a la filosofía, o sea, a cogerle verdadero amor a la filosofía. Yo recuerdo que se fundó una sociedad de investigación filosófica, que le llamaban Sociedad de Investigación Filosófica Científica, algo así era que se llamaba SEI, de Investigación Filosófica SEI, que nos reuníamos en el Politécnico, en la Altagracia creo que se llamaba, del barrio Simón Bolívar. Nos reuníamos, éramos pocos, como 4, 5, 6, y eso estaba yo, Jason Lupe, que es un abogado hoy, Ernesto, todos militantes de izquierda y algunos otros que iban. Entonces era como el grupo más avanzado, se podía decir. Nos reuníamos los domingos y luego se formó otro grupo para otros que no habían comenzado los sábados. Ahí entraron otros muchachos como Serafino, que es profesor de sociología ahora, y otra gente que son profesores aquí. O sea, casi todos los que estábamos ahí terminamos vinculados a la cuestión académica. Entonces, estar vinculado a eso de la filosofía me llevó entonces a leer mucha literatura. O sea, mucho para lo que era el barrio, ¿verdad que sí? Sobre todo obras que me iban heredando. José leía mucha literatura, a él se la hacían llegar los otros amigos. O sea, en ese tiempo había como una especie de amiguismo y de que cuando tú leías una obra se la pasaba al otro amigo. Sobre todo José tenía la suerte que leía mucho y se la llevaban, entonces él me la pasaba a mí, nos la pasábamos.
Entonces, eso nos llevó entonces a cogerle verdadero amor a la filosofía, pero yo creo que el enganche mayor con la filosofía fue que me cayó en la mano el libro de Will Durant, Una historia de la filosofía, un libro amarillo, recuerdo yo, que muy poca gente lo conoce porque lo conoce como historiador, no historiador de la filosofía, pero era una especie de filosofía en su texto. Entonces ahí fue que yo comencé a leer a Platón, los diálogos de Platón, porque tenía mucho, supongo yo ahora que eran especie de resumen, pero en la misma palabra de Platón, o sea que eso fue importante también. Y cuando venimos a ver, yo sí una vez se sorprendí, ¿tú has leído todo eso? Digo, sí, yo lo he leído porque yo recuerdo que no tenía nada que hacer, no tenía nada que hacer, porque aunque yo sabía trabajar cuestiones de zapatería, fruto de ese inconveniente que tuve, me mantuve aislado por muchos años, o sea que no quería ir a trabajar en ningún sitio con el miedo de volverme a encontrar un problema de ese tipo, de que aquí en la ciudad era como normal decirle, relajar con la gente y decirle vaina, y dentro de esas cosas que tu maldita madre, me dijo un muchacho. Entonces fue un campesino en el campo mío que se dejaba mencionar la madre y no peleaba. Entonces yo supongo que eso me ayudó en la lectura de la filosofía y lo de Bellas Artes, o sea, el vínculo con las Bellas Artes. Yo, como le dije, comencé a dibujar muy mal, una cosa malísima. Sin embargo, estaba interesado ya en los grandes pintores a través de la literatura. Lo primero eran Leonardo, Rafael Sanzio, Miguel Ángel. Oigan, y a mí se me metió que yo quería dibujar como Miguel Ángel. Imagínate, ¿quién sabe de qué estamos hablando? Como Miguel Ángel, yo quería dibujar como Miguel Ángel. Entonces cada vez que venía del liceo de noche, yo estudiaba de noche, porque cuando en mi casa se acostaban, era una casa pequeña, con 2 habitaciones, una casa pequeña. Entonces cuando ellos se iban, yo me quedaba leyendo de madrugada, y en este caso era dibujando. Entonces yo recuerdo que salía a hacer una oración una oración católica, ¿verdad que sí, Flete? Pidiéndole supongo que era Dios, supongo no era Dios que yo le estaba pidiéndole a Dios que me diera el espíritu de Leonardo, de Miguel Ángel, para que me saliera ese dibujo. Tú sabes, ese dibujo de Miguel Ángel que es grandioso, unos trazos expresivos, sueltos. Oiga, profesor, y yo pasé meses haciendo la oración y metiéndome a la sala de mi casa. Recuerdo que había un radio, una salita, o sea, una casa de gente que vienen de un campo a un barrio. Y ya como a los 6 meses, yo con mi oración y dibujando, me doy cuenta de que esos dibujos malísimos que yo estaba haciendo me están saliendo mejor, pero nada parecido a los dibujos de Último, a los de Miguel Ángel. Adivine qué conclusión saqué yo ahí. Las oraciones estaban haciendo efecto. Que no era la oración la que me estaba haciendo efecto, que era la práctica que estaba mejorando mi dibujo, porque nunca me llegó el espíritu así y digo, andar, y la práctica lo que mejora al artista y lo hace. Y de ahí entonces fue que yo comencé a buscar una escuela donde estudiar. Primero fue en